valley of death, even when everything around you seems dark and scary, you don't have to be afraid. The greatest tool you and I have to change this world is our hope. Hope is the ability to see beyond what is to what will be. That's what keeps you going. En esta serie hemos estado hablando sobre ir a la habitación del pánico. El dinero nos puede mandar ahí, pero hay una segunda parte al título de la serie. Hay una salida. Eso es de lo que quiero que hablemos. En verdad creo que la Biblia nos da una salida. Quiero que miremos una historia que Jesús comparte en Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Vamos a verla. Una vez más, Jesús comenzó a enseñar. Subrayen la palabra enseñar a la orilla del lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca para que su voz pueda ser escuchada. Luego se sentó en la barca mientras que toda la gente permanecía en la orilla. Les enseñaba por medio de historias que contaba en forma de parábola, como la siguiente. Esto es lo que quiero que vean. En Marcos capítulo 4 podemos verlo en el contexto de cualquier cosa con la que estás lidiando. Podemos verlo como el dinero, las relaciones, la crianza de los hijos, negocios. En otras palabras, Jesús se sentó y les iba a enseñar. ¿De qué se trata esta enseñanza? Les enseña para cumplir una promesa. ¿Cuál es la promesa? Está en Juan 10:10. Miren lo que dice. Mi propósito, es Jesús hablando, mi propósito es darles. ¿A quién les va a dar? Jesús dice, mi propósito, he venido, estoy aquí para darles. ¿A quién le va a dar? A ti, a mí. Díganlo conmigo, a mí. ¿De quién habla? De mí. Jesús dice que ha venido para darme a mí. Lean la próxima parte en voz alta en todos nuestros campus. Una vida. Son buenas noticias, díganlo con alegría. Una vida. Por eso vino Jesús. Esa es su promesa para nosotros. Esta es la pregunta. ¿Cómo lo hace? Muchos de nosotros no tenemos eso. Estás aquí, amas a Jesús, pero si eres honesto dices, tengo una vida estresante y abrumadora. Tengo una vida con problemas financieros, pero no tengo una vida plena y abundante. ¿Cómo es que Jesús cumple esta promesa en nuestras vidas? Antes de que veamos cómo lo hace, hay que hablar sobre cómo no lo hace. Primero que todo, no nos bendice con una vida plena y abundante. Puede que veas un programa religioso en la televisión y tener la idea que si das cierta cantidad, si haces esto o el otro, Dios te bendecirá. Eso no es lo que las Escrituras nos enseñan. No caminamos, levantamos las manos y de repente, como un relámpago, Dios nos bendice y dices, oh, soy rico y estoy satisfecho. De repente, dinero sale de diferentes... No. Él no hace eso. No encuentras eso en las Escrituras. ¿Hace milagros? Claro que sí. ¿Bendice? Claro que sí. Vamos a hablar sobre eso. Pero no nos bendice con una vida plena y abundante. No está ahí. Y no lo hace por ti. Entonces, ¿cómo lo hace? Lo hace como lo dice en los 2 primeros versículos de Marcos capítulo 4. ¿Recuerdan lo que dice? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba enseñando. La manera en la que Jesús cumple su promesa de darnos una vida plena y abundante es al enseñarnos principios que nos llevará a una vida plena y abundante. En otras palabras, si nosotros no solo sabemos, sino hacemos los principios que nos enseña, tendremos una vida plena y abundante solo si Dios es confiable, solo si Dios cumple su palabra, solo si Dios es fiel. El reto es, vivimos en una cultura que dice lo contrario. Vivimos en una cultura que dice, nosotros somos la víctima. La razón que no tienes una vida plena y abundante no es tu culpa. Eso nos dice la cultura. Es por algo que ha sucedido afuera que ha hecho tu vida injusta. Es por tu falta de educación. Es por los padres que tienes. Por algo afuera que te ha hecho algo a ti para
lastimarte o para evitar que tengas una vida plena y abundante. Entiendan, eso no es lo que enseñan las Escrituras. ¿Saben por qué? Porque Dios es todopoderoso, omnisciente y omnipresente. Él ha prometido que todos nosotros podemos tener una vida plena y abundante. No hay nada que sea lo suficiente poderoso para evitar que Dios cumpla su promesa. Podemos tener dificultades, podemos tener obstáculos, puede que vea retos en nuestras vidas, pero no somos la víctima. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Por lo tanto, podemos ser vencedores sin importar las circunstancias. Con la idea de ser la víctima, tendemos a pensar que nos deben algo. Me debe una vida plena y abundante. Me debes esto. Mi jefe me debe. Hago esto y eso. Mi jefe me debe. Piensen sobre esto. En el Antiguo Testamento tenemos a Noé. Recuerdan que llovió por 40 días y noches. Tenemos el arca. Dios le dijo a Noé cómo construir el arca. Fue bien específico. Así de ancho, así de alto. Dios protegió a Noé cuando estaba en el arca. Pero, ¿quién construyó el arca? Fue Noé. Noé fue quien la construyó. ¿Qué creen que hubiera sucedido si Noé hubiera esperado a que Dios lo bendiga? Dios le dijo que iba a llover si él hubiera dicho, te creo Dios, te amo, confío en ti. Y luego dice, Dios, veo nubes. ¿Dónde está el arca? Escucho el trueno. Dios, ¿dónde está el arca? ¿Qué creen que hubiera dicho Dios? Le hubiera dicho, te vas a ahogar. Prometí protegerte, eres un hombre justo, pero te dije cómo construirla. Tienes que aplicar los principios. Cuando Noé construyó o aplicó los principios y construyó el arca, él fue protegido, así como Dios dijo que sería. Lo mismo es cierto en cuanto a nosotros. Dios te dará, por favor escuchen esto, Dios te dará una vida plena y abundante. Eso es lo que dice su palabra. No soy yo quien lo dice, es lo que leímos. Jesús murió para que la tengas, pero tienes que aplicar los principios que nos enseña. Eso es de lo que se trata Marcos capítulo 4. Ahora, les quiero dar otro ejemplo antes de continuar. Mateo 6:33. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y después ¿qué? Todas estas cosas les serán añadidas. Busquen primeramente cuál es el reino y justicia. Vivan estos principios, y si viven estos principios, te encontrarás en una posición para tener y experimentar una vida plena y abundante. Una y otra vez vemos esto en las Escrituras. Esto es lo que quiero que hagamos. Como dije, podemos ver cualquier principio sobre los negocios, sobre cómo criar a tus hijos, todo eso. Podemos tener una vida plena y abundante en todas esas áreas. Esa es la promesa. Solo si aplicamos los principios. Hay dos áreas en las que sufrimos. En mis 25, tal vez 30 años como pastor, hay dos áreas, el sexo y el dinero. Son las dos áreas en las que más luchamos para vivir lo que dicen las Escrituras. En el que más nos estresamos es el dinero. Quiero que hablemos sobre eso. Si vivir los principios de Dios lleva a una vida plena y abundante, ¿cuál es la próxima pregunta? ¿Cuáles son los principios de Dios en cuanto al dinero? He enseñado sobre esto en varias ocasiones. La Biblia tiene miles de versículos. Solo tienes que ir a Google y escribir Biblia y la palabra dinero. Te sorprenderá la cantidad de veces que las Escrituras mencionan algo sobre el dinero. Solo voy a ver 3, ¿está bien? Y vamos a verlas. Número 1, el dinero no satisface. El dinero no satisface. Lo interesante sobre estos principios bíblicos es que no solo son experimentados por cristianos, también son experimentados por personas que no creen en Dios. Permítame mostrarles unas personas que han descubierto que el dinero no satisface. Miren esto. Had everything a man could want, even then. I was a millionaire. I had beautiful women in my life. I had cars, a house, an incredible, a solid gold career, and a future. And yet, on a daily basis, I wanted to commit suicide. So, to me, I had a real disillusionment awakening, kind of a revelation about
the phoniness of material acquisition. It just doesn't. I knew that even then it didn't work. But there are a lot of people with tons of money who aren't happy because either they become a prisoner of their money, or they become so consumed with getting money that they don't allow time for happiness. Esos son un par de artistas, músicos. Puso una cita de Jim Carrey en su programa. Me gustaría que todos puedan hacerse ricos y famosos y tengan todo lo que siempre han soñado para que sepan que esa no es la respuesta. Repito, la razón que descubrieron esto es porque es un principio bíblico que es cierto. Es cierto porque Dios lo dice. En Eclesiastés 5:10, miren lo que dice. Los que aman el dinero, léanlo en voz alta conmigo. Nunca. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Esta es la clave. Esto es lo que dijo Santiago. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. En otras palabras, creo que la mayoría de nosotros diríamos, sí, el dinero no puede traernos felicidad, pero tienes un segundo trabajo porque crees que si vives en cierto vecindario serás feliz. Si mandas a tus hijos a cierta escuela, ellos serían felices. Si manejas cierto auto, tú serías feliz. En otras palabras, los quiero retar un poco el día de hoy. Quiero retarlos con sí, sabemos eso en nuestras mentes, pero esos no son los principios que estamos viviendo. Trabajamos horas más largas, trabajamos más trabajos y hemos dicho, si tan solo pudiera ganar un poco más de dinero, todo estuviera bien. Las escrituras dicen, no tiene sentido, eso no es cierto. Hebreos 13:5, no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen. El dinero no puede satisfacernos. Este es el segundo principio bíblico sobre el dinero. El dinero no es confiable. El dinero no es confiable. Algunos de nosotros creemos que si tenemos suficiente dinero, estaremos en paz. Tendremos paz y estaremos seguros. No tendremos por qué preocuparnos o estar ansiosos. ¿Se me bajó un neumático? Puedo comprar uno nuevo. Si mis hijos se enferman, puedo llevarlos al doctor. Cuando sean mayores, los mandaré a la universidad. Si la economía se aloca, tengo suficiente ahorrado. Si pierdo mi trabajo, estaré bien. Repito, quiero mostrarles este principio, quiero presentarles a un caballero que conocimos gracias a ustedes a través de Temple Centurion. Saben que hemos ayudado a construir instalaciones médicas, hogares, escuelas e iglesias en Siria e Irak, donde las personas han sido expulsadas por ISIS. Ustedes han hecho eso, si eres un Temple Centurion. Quiero presentarles a un señor que fue expulsado de su hogar. Fue millonario. أساسية بس إنه أنا مسيحي تصور عندي أولادي زكايا فكان يجي يسألنا طيب نحن الله بيحبنا نحن بنحب الله ليش هيك صار فينا نحن فكنت توقف محتار يعني أنت شو بدك تجاوبه نحن خسرنا مصارينا ما خسرنا كرامتنا يس نحن خسرت كل مالي أنا تقريبا $1,000,000 وصرتها كلها بس أنا بس إجي لهون كثير صعب علي إنه أمد إيدي ولا أعطيني $100. نحن مش هيك. Es una historia triste. Pero una de las cosas que notas es, cuando perdió su dinero, una cosa que no perdió es el amor de Dios. Mientras el dinero se fue, como resultado de la guerra ahí, es la iglesia, el pueblo de Dios, estuvo ahí para cuidarlo. El dinero no es confiable. Tiende a irse. Repito, sabes eso, pero no estás viviendo de esa manera. Te dices, si tuviera un poco más, hubiera un poco más de paz en tu vida, hubiera menos estrés en tu vida. Solo quiero recordarte de esto, naciones no tienen suficiente dinero. Soy un chico de los 80, recuerdo la Unión Soviética, recuerdo jugar contra ellos en las Olimpiadas, recuerdo la Guerra Fría, el temor de armas nucleares, y recuerdo al presidente Reagan pararse al frente del muro de Berlín diciéndole a Gorbachev, tumba este muro. Eventualmente fue tumbado. ¿Por qué? ¿Reagan lo tumbó? ¿Los americanos lo tumbaron? No.
¿Saben por qué? Porque se les acabó el dinero. No podían alimentar a su gente. Si a gobiernos se le puede acabar el dinero, si gobiernos no tienen suficiente dinero para proveer seguridad para la gente, ¿qué te hace pensar que puedes obtener lo suficiente? No es confiable. Eso es exactamente lo que nos dicen las Escrituras en 1 Timoteo 6:17. Miren lo que dice. Enséñale a los ricos de este mundo. ¿Quiénes son los ricos de este mundo? No somos muy rápidos en contestar. La verdad es, si tuviera tiempo, lo tengo impreso, solo no tengo suficiente tiempo, así que los animo a investigarlo. Ustedes lo son. Me puedo dar cuenta al verlos a ustedes y lo que tienen con ustedes, que están en el 20% de los mejores en cuanto a las riquezas del mundo. Lo sé, Troy, ven a mi casa y te darás cuenta que eso no es cierto. Pero lo es. Esos son los que tienen menos, los que tenemos menos aquí. Ustedes están en el 20% de los mejores. La mayoría de ustedes están mucho más alto. Cuando habla con los ricos, aunque nosotros no nos sentimos ricos, les cuento, cuando Pablo escribió esto a Timoteo, él no pudo imaginarse la clase de auto que manejas, la casa en la que vives, el aire acondicionado, la comida o la ropa. Así que me está hablando a mí, te está hablando a ti, nos está hablando a nosotros. Enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos. Esta es la parte que quiero que vean. Ni que confíen en su dinero, el cual es tan, ¿cuál es la próxima palabra? Inestable. Sé que saben esto, pero están trabajando, creyendo, tratando de obtener suficiente dinero para que te sientas seguro. Las Escrituras dicen que es inestable. No puede producir lo que esperas que produzca. Y dice, se los voy a mostrar, dice, deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da lo que necesitamos. En otras palabras, Él es confiable. Y nos dice por qué no es confiable en Mateo 6. Estas son las palabras de Jesús. No almacenes tesoros aquí en la tierra donde las polillas se los comen y el óxido los destruye y donde los ladrones entran y roban. Lo va a definir. Esto es lo que dice. No importa cuánto dinero obtengas, las polillas se lo van a comer. No tenían raíz cuando las Escrituras fueron escritas. Si tenías cortinas, tenías polillas. Si tenías más de un par de ropa, tenías polillas. Si tenías sábanas, tenías polillas. La mayoría de las personas no tenían, pero si eras rico, las tenías. ¿Qué está diciendo? Dice que hay una clase de pérdida que viene al tener. Si tienes varias prendas de ropa, vas a tener que lavarlas. Algunas se van a romper. Algunas pasarán por tormentas. Todas las cosas que tienes, cuanto más tienes, más puedes esperar una clase de pérdida. Cuando compras un auto, si compras un auto nuevo, ¿puedes venderlo al precio que lo compraste? No, pierde valor. Tienes que tener eso en cuenta. Eso es lo que estás diciendo. Y tienes que hacerlo. En otras palabras, cuanto más tienes, más te preguntas, ¿cuánto tengo en verdad? Porque esto estaba aquí, esto perdió valor ahí, tuve pérdida ahí. Luego dice que el óxido lo destruye. No solo tienes que calcular, también tienes que mantenerlo. Tienes que cambiar el aceite. Si tienes una casa, la tienes que pintar. Si tienes zapatos, los tienes que pulir. Cuanto más zapatos, más tienes que pulir. Luego dice, ladrones. Cuanto más que tienes, más que te preocupas que alguien lo va a robar. ¿Cuántos de ustedes tienen algo y sabes que nadie lo va a robar porque no vale nada? Algunos de ustedes manejan autos que no necesitan cerrar con seguro. Si manejas un Ferrari, lo cierras con seguro. No solo lo cierras, te preocupas que alguien lo vaya a golpear. Cuanto más grande que es tu casa, mejor es tu sistema de seguridad. Si tienes una casa grande como las estrellas de televisión, tienes guardias. Eso es lo que está diciendo. Nunca puedes tener suficiente. Nunca tendrás suficiente dinero para hacer. Vas a gastar todo tu tiempo cuidando lo que tienes. Esto es lo que escribí en mis notas. Cuando con el dinero intentas obtener paz y seguridad, no tendrás mucho de ninguno. Serás rico con dinero, pero serás pobre en paz y seguridad.
Nos dice eso en el Salmo 33. El ejército mejor equipado no puede salvar a un rey, ni una gran fuerza es suficiente para salvar a un guerrero. No confíes en tu caballo de guerra para obtener la victoria. Por mucha fuerza que tenga, no te puede salvar. No importa. Tenemos el ejército más grande del mundo, pero no evita que una persona sola explote un centro comercial. El ejército no puede protegerte. Eso es lo que dicen las Escrituras. Si pensamos que podemos conseguir un ejército que nos puede proteger de cualquier peligro, no lo hará. Dice, el Señor es nuestra esperanza. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. No significa que esas cosas son malas, solo significa que no pueden proveer lo que nosotros estamos trabajando para obtener. La seguridad. No tendré que preocuparme si tengo suficiente. Este es el tercero. La generosidad experimenta felicidad. En otras palabras, la felicidad y alegría son encontradas al ser generosos. Ahora, vamos a escuchar al hombre más rico del mundo. Well, it's the most fulfilling thing we've ever done. And, you can't take it with you. And if it's not good for your kids, then let's get together and brainstorm about, what can be done. The world is a far better place because of the philanthropists of the past. And the U.S. tradition here, which is the strongest, is the envy of the world. And part of the reason I'm so optimistic is because I do think philanthropy is going to grow and take some of these things government's just not good at working on and discovering and shine some light in the right direction. ¿Notaron dos cosas que dijo? Dijo personas generosas. Dijo filántropo. No puedo decir esa palabra, así que voy a decir personas generosas. Del pasado han hecho cosas grandes y dijo que América es la envidia del mundo en cuanto a la generosidad. ¿Por qué? Es por los principios cristianos, los principios bíblicos en los que fue fundada nuestra nación. Se los voy a demostrar. ¿Quién empezó las universidades en nuestra nación? ¿Quién empezó los hospitales? ¿Quién empezó los albergues? Fueron cristianos, la iglesia. Todos no son cristianos hoy en día. Algunos se fueron al mundo secular, pero América es lo que es por ese fundamento, por este principio. Este principio que la verdadera felicidad y satisfacción es encontrada en la generosidad. Permítame enseñarles lo que dijo Jesús. Tal vez no saben que Jesús dijo esto en Hechos 20. Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay que decirlo en voz alta. Hay más bendición. Hay que decirlo de nuevo. Hay más. Sí, ese es el principio. Hay más bendición en dar que recibir. Quiero que entremos un poco más profundo porque la Biblia es más específica que eso. Al igual con Noé, no solo dijo que construya un arca así de grande, esta clase de madera, pombrea por dentro, es bien específico en cómo debería lucir el arca. La Biblia es bien específica en cómo debe lucir nuestra generosidad. ¿Por qué? ¿Por qué es específica la Biblia sobre cómo es la generosidad? Para que no nos engañemos. Lo más fácil de hacer en el mundo es engañarte que haces algo que no estás haciendo. Por esa razón, podemos estar a dieta y no bajar de peso. ¿Alguna vez has estado en una dieta y no has bajado de peso? ¿Cómo sucede eso? Porque te engañaste sobre lo que en realidad estás comiendo. ¿Cierto? No he comido nada hoy día. Después empiezas a sumar y dices, caramba. Pero por eso, todo buen dietista te dice que escribas lo que comes. ¿Por qué? Porque nosotros nos mentimos. Por eso Dios dice, te voy a demostrar lo que es la generosidad. Porque es el principio que cambiará tu vida. ¿Quieres una vida plena y abundante? Tienes que saber que el dinero no puede hacerlo. Tienes que saber que el dinero no satisface, no es confiable, pero la generosidad es el principio que lleva a ser rico y estar satisfecho. La vida abundante es lo que dice algunas versiones. No quiero que se lo pierdan, porque se han engañado y creen que están viviendo un principio que no están. Así que es bien específico. Proverbios 3:9, el escritor de la sabiduría dice, honra al Señor con tus riquezas, tus recursos, y con lo mejor, algunas versiones dicen, la primera parte de todo lo que produces. Desde el principio Dios dice, quiero que honres, así es como vives generosamente, hónrame con lo que te he dado.
Les voy a dar 3 palabras que nos dan los detalles. Estas son las 3 palabras. Mientras entramos en las especificaciones, es como la madera y el tamaño del arca. La primera palabra es diezmo, la segunda es toque y la tercera es disfrutar. Diezmo, toque y disfrutar. He enseñado sobre esto antes. Si quieren estudiarlo un poco más profundo, pueden ir en línea o a la librería. Hay muchas escrituras que hablan sobre el diezmo. El más claro es Malaquías 3, 7 al 10. Vamos a leerlo en contexto de lo que hemos aprendido hasta ahora. Es Dios hablando. Desde los días de sus antepasados, ¿a quién le está hablando? Al pueblo de Dios. Los cristianos han despreciado mis decretos y los han desobedecido. ¿Qué está diciendo? ¿Qué dice? Dice, no están viviendo de acuerdo con mis principios. Los han despreciado. Les di mis principios, pero no viven de acuerdo a ellos. Ahora, Dios dice, les voy a dar otra oportunidad. Si leen Malaquías o leen Ageo, esto es lo que encontrarán. En los capítulos 1 y 2 de Ageo, tal vez el 6, habla sobre cómo ponían dinero en sus bolsillos solo para luego meter su mano y no encontrarlo. El dinero corre por sus manos como arena. Comen, pero aún así tienen hambre. Se ponen abrigos, pero aún así tienen frío. Beben, pero aún así tienen sed. Tal vez te puedes relacionar con eso. Tienes un segundo trabajo, pero no tienes suficiente dinero. Sigues igual de estresado, igual de cansado. Obtuviste un ascenso, pero aún así estás luchando financieramente. En otras palabras, cada vez que das 2 pasos hacia adelante es como si te empujan 3 pasos hacia atrás. Parece que no puedes progresar. Eso es exactamente lo que está diciendo aquí. Dice, se han olvidado mis principios y como consecuencia no están viviendo una vida plena y abundante. Ahora, vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Responden igual a nosotros. Pero ustedes preguntan, ¿cómo podemos volver cuando nunca nos fuimos? Dios, te amo, porque estoy luchando. Voy a la iglesia, sirvo, cambié 3 pañales sucios este fin de semana. Eso debe de significar algo. Decimos lo mismo. ¿De qué hablas, Dios? ¿Cómo que no vivo de acuerdo a tus principios? Hago esto, hago el otro y hago esto. Dice, pero ustedes preguntan, ¿cómo podemos volver cuando nunca nos fuimos? Responde, les voy a dar un ejemplo. Versículo 8. ¿Debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. ¿Qué? Pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Y les dice, me han robado los diezmos. Diezmo significa el 10%. Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando. No puede ser más claro que eso. Dice que la razón que no son ricos y satisfechos, la razón que no tienen una vida abundante es porque financieramente, pueden hablar sobre un matrimonio, un negocio o sobre la creencia de los hijos, los principios en esas áreas, pero aquí estamos hablando sobre las finanzas. Preguntan, ¿por qué? Porque me están estafando, no me devuelven el diezmo. ¿Cuál es uno de mis principios? Por eso, están luchando. Me han estafado, están bajo maldición. Dice, no tienen que quedarse ahí. Miren lo que dice en el versículo 10. Traigan, ¿cuál es la próxima palabra? No se duerman, sé que es difícil, no se duerman. ¿Traigan qué? Todos los diezmos al depósito del templo. Pongan un círculo en la palabra todos, es importante. Repito, pueden argumentar conmigo, no tienes que hacer esto, pero quiero que por lo menos luchen con esto. Yo lo creo. Dice, traigan todos. No dice traigan algunos o la mayoría. Dice, traigan todos los diezmos. Devuélvame el diezmo. Obediencia parcial es desobediencia. Tengo 3 hijos. Cuando ellos eran chicos y yo decía, Tyler, ven aquí. Y Tyler daba 3 pasos hacia mí, no estaba contento sobre los 3 pasos. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que le dije? Ven aquí, ven a la sala. Obediencia parcial es desobediencia.
porque se trata de la confianza. De eso se trata todo esto. Creo que los principios de Dios llevarán a una vida plena y abundante. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. El templo representaba donde el pueblo de Dios se reunía, representaba donde Dios estaba. Si van al Nuevo Testamento, Dios mora dentro de nosotros, somos su templo, de acuerdo con 1 Corintios 6, pero la iglesia es donde nos reunimos. No está hablando sobre tu abuela, no está hablando sobre el sujeto en la calle, no está hablando sobre ayudar a tu sobrino a ir a la universidad. Está hablando sobre devolver el diezmo a la iglesia local. Eso es lo que creo, es lo que Stephanie y yo practicamos. Si lo hacen, ¿cuál es la promesa si viven ese principio? Les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtalo. Dios sabía que iba a ser difícil. Póngame a prueba. Muy bien, ese es el diezmo. En segundo tenemos el toque, 2 Corintios 9. Y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. ¿Cuál es el toque? Es cuando ves al sujeto en la calle y el Espíritu Santo te toca el hombro y dice, tienes que ayudarlo. Es Temple Centurion. Es ayudar a mandar a tu sobrina a la universidad. Es ayudar a tu abuela, cuidar a tus padres. No es el diezmo, es el toque. El diezmo no tiene nada que ver con algo que sientes, tiene algo que ver con lo que Dios ha dicho. El toque es cuando Dios mueve tu corazón. Cuando lo hace, ¿vas a ser obediente o no? La otra palabra es disfrutar. En otras palabras, ¿qué queda después que le has devuelto a Dios el diezmo y has sido obediente cuando toca tu corazón? Miren lo que dice en versículo 19. Además, Dios da riquezas, posesiones y poder para... ¿Por qué? ¿Cuál es la próxima palabra? ¿Para hacer qué? Disfrutar. Disfrutar de esas cosas. La NVT dice, también es algo bueno recibir riquezas de parte de Dios y la buena salud para disfrutarlas. Como padre, ¿cuál es la mejor parte de la Navidad? ¿Lo que recibes para Navidad o ver a tus hijos abrir algo que querían? ¿Cuánto más disfruta nuestro Padre Celestial bendecirte? Es cierto. Dices, Troy, no soy muy bendecido. La pregunta es, ¿estás viviendo los principios? ¿Alguna vez te has hecho esta pregunta? Yo me hago esta pregunta. ¿Tengo muchas cosas? Como cristiano, ¿cuánto es mucho? Lo podemos decir de otra manera. ¿Estoy viviendo generosamente? ¿Eres una persona generosa? ¿Soy generoso? Una persona bíblicamente generosa. Creo que es fácil de responder. Así es como respondes a esa pregunta. ¿Estás devolviendo a Dios el diezmo de todo lo que te ha dado? ¿Eres obediente al toque? Cuando Dios te toca el hombro, ayudas a tu sobrina, ayudas al sujeto, sea lo que sea. ¿Eres obediente al devolverle a Dios el diezmo, el 10% de lo que te da? Y eres obediente al toque. Si dices, sí lo soy, entonces eres generoso en cuanto a la Biblia. Si no, no eres generoso. Troy, eso me ofende. Perdóname, eso es lo que dicen las Escrituras. Puedes ser generoso de acuerdo a tu vecino. Puedes ser generoso de acuerdo a alguien, pero no eres generoso en cuanto a las Escrituras. Eso es lo que hace difícil hablar sobre el dinero en la iglesia. No se trata de qué hace la iglesia con el dinero. Puedes verlo. Puedes ver las vidas cambiadas, las personas alimentadas. Es el hecho que estadísticamente 95 a 98% de nosotros no hacemos esas dos cosas. ¿Te gusta ser retado en algo que no estás haciendo? A mí no. ¿Alguna vez alguien te ha hablado sobre correr? Odio correr. Es saludable, deberías correr. ¿Saben lo que tiendo a hacer? Yo trato de encontrar algo malo con la persona que dice eso. Para decir, si tú cambias tu bla bla, entonces yo haría da da. Por eso es que esto es tan difícil. Quiero que regresemos a nuestra historia. Aquí es donde vamos a terminar. Voy a apresurarme, así que escuchen bien. Esto es importante porque estamos regresando a Jesús enseñando los principios. Cuenta esta historia. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se los comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron.
Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Así que esos brotes no produjeron grano. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y germinaron y crecieron y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. ¿Qué significa esa historia? ¿Qué tiene que ver contigo? Jesús dice en el versículo 9, el que tenga oídos para oír, escuche. El que tenga oídos debe escuchar y aplicar. Que escuche y entienda. Versículo 10. Más tarde, cuando Jesús se quedó a solas con los 12 discípulos y con las demás personas que se habían reunido, le preguntaron, ¿qué significa eso? ¿Qué tiene que ver esa historia con nosotros? No entendieron, igual a nosotros. Entonces, Jesús lo explica. Esta es la parte que quiero que vean. Versículo 14. El agricultor siembra las semillas al llevar la palabra de Dios a otros. Eso es lo que acabamos de hacer durante los últimos 10 minutos. He llevado la palabra de Dios, los principios de Dios sobre el dinero. Lo pude haber hecho sobre salir en citas o en cualquier área de nuestras vidas. Para eso son las escrituras. Pero he cubierto el área del dinero y les he dado esa verdad. No mi verdad, sino la verdad bíblica. Se las he dado. Eso es lo que dice mientras se interpreta esta historia. El agricultor siembra las semillas al llevar la palabra de Dios a otros. Nosotros somos la tierra. La semilla es la verdad. Su palabra, o yo en este caso, soy el agricultor, estoy dándoles esa verdad. Así es como pueden tener una vida plena y abundante. ¿Qué le sucede en tu vida y en mi vida? Vamos a irnos en unos momentos. ¿Tu vida y la mía van a ser transformadas a plena y abundante? ¿O de aquí a un año vas a seguir igual de estresado sobre el dinero como lo estás hoy día? Miren lo que sucede. Uno, el éxito es robado. Cuando digo éxito, esto es a lo que me refiero, la verdad. Los principios a una vida plena y abundante son robados. Eso es lo que dicen las Escrituras. Miren el versículo 15. Está explicando la historia. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero enseguida viene Satanás y se lo quita. Satanás lo roba. En otras palabras, ¿escuchas lo que dije hace unos momentos? Leíste las Escrituras, pero nunca volverás a pensar en eso. No penetra tu corazón o tu mente para nada. ¿Cómo lo roba el enemigo? Miente. En el momento que lanzo las semillas, en el momento que leemos la palabra de Dios, el enemigo susurra a nuestro oído y dice, ¿eso no es cierto? Vi un artículo en Google que dice, ¿recuerdas cuando es una mentira? Y después toma un paso más y dice esto, bueno, tal vez es cierto, pero no lo es para ti. Dios no está hablando. Él entiende que estás pasando por un momento difícil. Él entiende, sí, es cierto, debemos ser generosos y fuera buenos si diezmamos, pero Dios entiende, no te alcanza. ¿No tienes para ayudar al sujeto en la calle? ¿No te alcanza si le devuelves a Dios el 10% de todo lo que te da? Estás luchando para pagar el auto. Los quiero retar, ¿está bien? Los quiero retar, porque no creo que eso es cierto. Quiero que miren los zapatos que tienen puestos y hacer esta pregunta. ¿Hacen zapatos más baratos de lo que tienes puesto? ¿Hacen camisas más baratas de las que tienes puesto? ¿Hacen autos más baratos del que manejas? ¿Construyen casas más baratas de las que vives? No lo digo para juzgar, solo quiero que entiendan. No es que no pueden vivir con los principios de Dios, solo han elegido no hacerlo. Es una decisión de prioridad. Puedes tomarla. Es tuya, puedes hacer lo que quieras. No estoy juzgándote, solo creo que no tienes que vivir una vida financiera estresada, abrumada y temiendo hasta morir. No quiero que te lo pierdas solo porque te mentiste. Si no me creen, si no creen la Biblia, está bien. Pero no quiero que se lo pierdan solo porque el enemigo se lo roba. La segunda es, el éxito es puesto en duda. El éxito es puesto en duda. Marcos capítulo 4. Cuando digo éxito estoy hablando sobre la verdad. Los principios para una vida plena y abundante. Empezamos a dudar. ¿Es verdad? Miren lo que dice, son las palabras de Jesús. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho.
En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Escuchan la verdad, escucharon lo que dijo las Escrituras hace unos momentos en cuanto al dinero y responden, sí, creo eso, creo que puedo tener una vida plena y abundante, creo que lo puedo hacer, puedo devolverle a Dios, sé que no me satisfará, sé que no es confiable, seré generoso en cuanto a las Escrituras. Y lo haces por 2 semanas. Ganas $100 y le devuelves a Dios 10. Dios toca tu corazón para que ayudes a la persona en la fila de Starbucks y lo ayudas. Pero se te baja un neumático o los niños se enferman. Las cosas se ponen financieramente difíciles. Estás bajo presión. Eso es lo que dice. Eres perseguido. ¿Qué sucede? ¿Qué dicen las Escrituras? Nuestras raíces no son muy profundas, así que dudamos. ¿Qué es la duda? La duda es el enemigo de la fe. ¿Cierto? ¿Qué sucede cuando dudamos? Regresamos a lo que creíamos. Dios entiende que no puedo esta semana, lo haré la próxima. O no puedo ahora, lo haré más tarde. Ese fuiste tú, se secó. Dices, he tratado eso en el pasado, Troy, no funcionó. No es cierto, pero no funcionó. Es porque nuestras raíces no eran lo suficiente profundas. Cuando nuestras raíces son profundas, nuestra fe es alimentada. ¿Cómo alimentamos nuestra fe? De acuerdo con las Escrituras, una de las maneras en la que lo hacemos es al pasar tiempo con Dios. Orando, hablando con Dios, leyendo su palabra, unos 10, 15 minutos al día. Por eso hablo sobre eso. No me pagan por cuanto lees la Biblia. Hablo sobre leer la Biblia porque alimenta tu fe, porque serás perseguido financieramente. Lo que quiero decir es, vas a pasar por momentos en el que será difícil financieramente. ¿De qué otra manera hacemos crecer nuestra fe? Al ser fiel a su casa. Tú no inventaste la iglesia, yo no la inventé. Dios lo hizo en su palabra. Debemos reunirnos. ¿Por qué? Para que tu fe sea alimentada. Para que cuando seas tentado o dudes los principios, no dejarás de vivirlos. Para que tengas una vida plena y abundante. Steph y yo hemos pasado mucho en nuestras vidas. He tenido encefalitis, no sabía quién era. He tenido parálisis de Bell, mi cara se paralizó. Me han puesto stents en el corazón. Sabemos lo que es pedir ayuda del gobierno para comprar leche para Tyler, comer a Ginomen porque es lo único que nos alcanzaba. A través de todas esas cosas, tuvimos una fe profunda, confiamos y dijimos, continuaremos confiando en ti. Él nos cuidó en medio de esas cosas. En medio de esas cosas tuvimos una vida con esperanzas y paz. En el 2007, 2008, un par de cosas sucedieron. Una de ellas es, mi corazón empezó a darme problemas y me pusieron stents. Por 20 años, los 20 años antes de eso me levantaba a las 5 todas las mañanas, 5, 6 días a la semana. Pasaba tiempo con Dios y llegaba al gimnasio a las 6 de la mañana. Me cuidaba mucho con lo que comía. No parece justo que yo tenga obstrucción en mis arterias. Cuando nos mudamos aquí, oramos para tener amigos, porque no conocíamos a nadie. Dios nos dio unos amigos. Fuimos muy buenos amigos con una pareja por 10 años. Pero se fueron de la iglesia de manera hiriente. No lo entendía. Aún me duele lo que pasó. Hubo una oportunidad. Desde que estaba en la universidad, leía un libro por semana, escuchaba conferencias, me sacrificaba para ir a una conferencia, hice todo lo correcto para crecer profesionalmente. Hubo una oportunidad que quería, pero no sucedió. Me desanimó mucho. Si recuerdan, el 2007-2008 fue cuando tuvimos la crisis financiera. Nuestra misión de empezar iglesias y lanzar campus se hizo bien difícil. La lucha financiera ha sido un reto increíble, lo cual es difícil. Aunque esas cosas nunca impactaron mi duda, esto sí. Es como, ¿son los principios ciertos?
¿Puedes confiar en Él? Si haces esto y el otro, si vivo como Dios dice que viva, ¿cumplirá su palabra, su promesa conmigo? Estoy agradecido por todos esos años donde crecieron raíces profundas, para que cuando había duda en el borde de nuestras vidas, no nos rindamos a ellas. Todos tenemos que enfrentarlas. Por eso les ruego y los reto a estar comprometido en esas áreas de sus vidas. Permítame darle las últimas dos. Jesús dijo, el éxito no es prioridad. En los versículos 18 y 19 dice, la semilla que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de la vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas, así que no se produce ningún fruto. Estas no son las raíces, son los espinos. Esto es cuando recibes una bendición. Empiezas tu propia compañía, empiezas a hacer dinero. ¿Saben qué son los espinos? ¿Qué dice? Quieres más. Ahora tienes una lucha dentro de ti. Quieres más, te gusta esta bendición y quieres más. Así que empiezas a desearla. Tu deseo por más que aprieta y asfixia tu deseo de vivir los principios. Por eso las bendiciones pueden ser peligrosas. ¿Sabían que cuanto más dinero uno gana, menos generosos son? En cuanto al porcentaje. Cuanto más Dios bendice a alguien, más se aferran. Dicen cosas como esta: estoy dando más que la mayoría de personas en dólares. Pero a Dios no le importa la cantidad de dólares. No nos dio principios en cantidad de dólares. No lo encontrarán en ningún lado. Él nos dio un porcentaje. ¿Por qué? Porque está detrás de nuestro corazón. La última. Es la que quiero para ustedes. La quiero para mí y la quiero para nuestra iglesia. No sé de alguna otra manera que nosotros en la iglesia podamos experimentar esto sin vivir los principios. Miren lo que dice. Y las semillas, la verdad, esos principios que cayeron en la buena tierra representan los que oyen y aceptan la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Eso es lo que Dios quiere para ti. Pero tú tienes que tomar esa decisión. Todos tenemos que hacerlo. Todos tenemos que hacer algo con la semilla que es lanzada en nuestro corazón. Permítame orar por nosotros. Padre, oro para que estés con nosotros y oro para que todos experimentemos una vida plena y abundante. Que confiemos en tu palabra, tu carácter y tu fidelidad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso a Dios.